Sufrir es madurar. Somos muy débiles. Hay algo que me incomoda, TikTok. Hay algo que me incomoda, alcohol. Hay algo que me incomoda, ¿no? Me fumo un porro. O no paro a hacer compras. Bueno, a pastillas, ¿no? España a la cabeza mundial en consumo de benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir eso de cómo nos posicionamos frente al dolor? ¿Qué es la psicoterapia? El pasado y las relaciones que nos han hecho daño en el pasado están vivas y activas en el presente. Es decir, lo que nosotros hemos vivido, la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestro vínculo más cercano en el cole, con amigos, construyen los bloques mentales que nos permiten entender el mundo y entendernos a nosotros mismos en la vida adulta. Vamos a hablar de otra situación que produce mucho sufrimiento, que es el amor. Vivimos una crisis muy fuerte de soledad, ¿eh? Hay un problema añadido en esto, ¿no? Y es que las relaciones tóxicas nos generan una disfunción en la dopamina. Ahora sí, ahora no. Que es muy propio también de los narcisistas, ¿no? Ahora te quiero, ahora te abandono, ese refuerzo intermitente, que es la base de las tragaperras, por ejemplo, nos hace súper adictos. Muchas veces pensamos, si fuera multimillonario, todos mis problemas se irían. ¿Para qué? Yeah. ¿Para qué hago lo que hago? O sea, ¿para qué quiero tener 1 millón de euros? ¿Para qué? Necesitamos entender para qué estamos en el mundo. En lugar de pensar qué nos puede ofrecer a nosotros la vida, qué puedo yo ofrecerle a la vida, ¿no? ¿Yo para qué he venido aquí? El primer camino es entregándose a una obra, ¿no? Al servicio de algo, a la creación de algo. El segundo es vivenciando o experienciando, amando a alguien en toda su profundidad. Y el último, que es el camino más complicado y es el que se nos hace mucha bola, es... Inés, ¿cómo estás? Encantadísima de estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias. En casa de mis padres. Muy simbólico. El tercer podcast que hago en casa de mis padres, pero es algo que estoy cómodo y creo que hoy hablaremos de muchas cosas, pero hablaremos de algo que aquí para mí es un oasis, ¿no? De tranquilidad. Yo me llevo muy bien con mis padres, estoy bien, he crecido aquí y aquí como que el sufrimiento es menor. Hoy hablaremos de sufrir. De aprender a sufrir. Muy bien. Porque, claro, la vida es sufrimiento. La vida no es solo sufrimiento, pero conlleva una parte inherente de sufrimiento, ¿no? O sea, hay un autor del que vamos a hablar un montón, que es Viktor Frankl, ¿no? Que él habla de que el sufrimiento es una parte inherente de la vida y él habla de esta tríada trágica, ¿no? O sea, que la vida está compuesta irrevocablemente de sufrimiento físico y mental, culpa, porque el mal existe y nosotros lo vamos a perpetrar o lo vamos a experimentar por parte de otros, y muerte, ¿no? El ser humano muere. Y eso es algo que nos genera mucho dolor durante toda nuestra existencia y entonces pues esas tres realidades nos hacen sufrir, ¿no? Y mucho de lo que nos sucede a día de hoy tiene que ver con esa aversión al sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Aprender a sufrir es algo que se puede entrenar, que podemos hacer ejercicios para saber. Sí. De hecho, la psicoterapia, en el sentido en el que yo la entiendo, ¿no? nos va capacitando, nos va ayudando a generar un músculo para ese dolor, para ese sufrimiento. Sufrir es madurar, ¿no? O sea, a medida que crecemos, a medida que vamos avanzando en la vida, pues vamos comprendiéndola en ese sentido trágico. Y muchas veces depende mucho de los modelos que hayamos tenido de sufrimiento, pues de cómo nuestros padres nos hayan enseñado a afrontar el dolor. Pues si mis padres paliaban el dolor con consumo de sustancias o con televisión, o en casa no se hablaba de las emociones, de los problemas, yo estoy aprendiendo unos patrones muy nocivos, ¿no? Frente al dolor, y eso luego lo voy a replicar en mi vida adulta. Y tú, Inés, te dedicas a generar como un manual, digamos, unas herramientas para poder enfrentarnos a todas estas cosas que cuando te suceden en la vida parece que te bloquean, no solo en ese campo, sino en todos los campos. Puede que un sufrimiento que te venga dado por tu hijo anule todo lo otro. Es que nos deforma. Sufrir física y mentalmente deforma nuestro carácter. Entonces, cuando muchas de las personas, ¿no?, a las que yo acompaño en consulta llevan muchos años sufriendo sin pedir ayuda, sin entender qué les pasa o sin exteriorizarlo incluso, eso les pasa sobre todo a los hombres, ¿no? Llevan años sufriendo y acaban deprimiéndose o acaban generando muchos síntomas incapacitantes y de pronto llegan a consulta con un carácter completamente deformado y con todas sus relaciones también muy tocadas. Y entonces en psicoterapia lo que hacemos es ayudar a trascender ese dolor, ¿no? Hacer algo con ese sufrimiento, porque o sea, hay que validarlo, hay que acogerlo, ¿no? Pero esto no se trata de volvernos víctimas, sino de trascender, ¿no? De convertir ese sufrimiento en un logro. ¿Tú te dedicas al psicoanálisis relacional
la terapia humanista y la logoterapia. Tradúcemelo esto. Esos son como mis enfoques, yo integro, ¿no? O sea, que al final la psicoterapia para mí es un arte. ¿Qué es la psicoterapia? La psicoterapia es un proceso. Es que hay distintas maneras de entender la psicoterapia dependiendo de, que esto es algo que es importante aclarar, ¿no? Dependiendo de la comprensión que cada uno o que distintas corrientes psicológicas tienen del ser humano. Cada psicoterapia se basa en un modelo de la persona, ¿no? Un modelo antropológico. Mi manera de entenderla es un proceso artesanal en el que yo me voy adecuando, ¿no? A la persona, a la patología, a la personalidad. Y entonces yo integro estos 3 modelos, ¿no? El psicoanálisis relacional, que para que muchos no entiendan, ¿no? La teoría del apego, que ahora está como súper en boga, ¿no? Todos los que somos padres entendemos la teoría del apego, pues viene del psicoanálisis relacional. El eslogan es que el pasado y las relaciones que nos han hecho daño en el pasado están vivas y activas en el presente. Es decir, lo que nosotros hemos vivido como una realidad que nos ha construido, como un día a día, que puede ser la relación que tenemos con nuestros padres. Con nuestros padres, con nuestro vínculo más cercano en el cole, con amigos, las parejas en la adolescencia, pero sobre todo y fundamentalmente las relaciones en la infancia con esas figuras de apego con esos padres, construyen los bloques mentales que nos permiten entender el mundo y entendernos a nosotros mismos en la vida adulta. Y si eso va bien, genial, pero si eso va mal, pues tenemos un problema. Es decir, la explicación del sufrimiento actual viene siempre del sufrimiento de niño. No siempre, pero en mucho grado. Es decir, cuando te dicen, esto es un trauma de tu infancia que no has solucionado bien, esto eliges mal a tus parejas porque de pequeño ya has sufrido en ese sentido. Sí. ¿Eso es verdad? Sí. Yo siempre digo, de estos barros, estos lodos, ¿no? O sea, sí. Hay un término que es el trauma relacional, ¿no? O sea, cuando hablamos de trauma, mucha gente piensa que un trauma es... No, ahí están los traumas con T mayúscula, que es un accidente, una violación, un terremoto. Pero algo luego, que trastoca tu vida de arriba abajo. De arriba abajo, ¿no? Pero la mayoría de las veces lo que arrastramos y lo que nos genera problemas en nuestro día a día son los traumas relacionales, que son muy insidiosos porque son difíciles de entender. Muchas veces un paciente llega a consulta y empiezas a preguntarle, ¿qué tal tu infancia? ¿Qué tal ¿no? ¿Qué tal con tu familia? Y te dicen, todo bien, todo genial. Y yo ahí digo, vamos a ver, ¿no? Y después de unas vamos a cuantas rascar un poquito, ¿no? Inés se pone los guantes y dice, bueno, tampoco estará tan bien. No, además que son todos y te dicen, no, todo perfecto, todo bien. Es como, ¿qué está pasando aquí, no? Sabes que me describes a mí, o sea, yo te vengo a ver y yo siempre intento, y eso psicológicamente tiene algún nombre, de pintar todo como de una forma bien, bonita, solución, todo está nice, ¿sabes? Y después dices, bueno, hay cositas ahí. Hay un grado ahí de personalidad, de afabilidad, ¿no? Eso es una defensa, ¿no? Porque en algún momento quizá pues, uno ha aprendido que se le valora por eso, ¿no? O que la manera de estar bien es esa y expresar lo malo, o expresarse en lo vulnerable, pues quizá no ha sido acogido, ¿no? Suficiente. Entonces, estábamos hablando de los traumas relacionales, ¿no? Sí. O sea, de estos barros, estos lodos, lo que nos sucede en la infancia influye muchísimo en nuestra personalidad, en cómo luego vamos a buscar el afecto, la proximidad, la comprensión y luego en cómo nos vamos a relacionar con nuestras propias emociones. Porque sí, o sea, aprendemos a sentir y a pensar de la mano de nuestros padres. Y si estos padres no tenían muy buena regulación o se llevaban mal entre ellos o estaban atravesando dificultades, claro, esa capacidad de atendernos emocionalmente. Y luego el eslogan fundamental del psicoanálisis relacional es no buscamos lo bueno, sino lo familiar. Y ahí es donde vemos un problemón, ¿no? Esto es un temazo. No buscamos lo bueno, sino lo familiar. El otro día estábamos haciendo un podcast y hablábamos de cómo la mente humana está diseñada no para buscar, intentar ganar más, sino para intentar perder lo menos, ¿no? Es decir, si tienes para preservar, ¿no? Sí, preservar antes que explorar y decir voy a jugármelo todo, ¿no? Piensas, no me lo jugaré todo porque quiero reservar esto. Realmente nuestra mente está diseñada con unos patrones todos idénticos o cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Hay cosas inherentes, ¿no? O sea, el ser humano necesita el vínculo, necesita la cercanía, necesitas pertenecer, que eso es otro problema del que quizá luego podemos hablar. O sea, todos necesitamos del otro. De hecho, o sea,
somos creados, ¿no? en relación, ¿no? Los bebés, cuando somos bebés, es que no hay una separación, estamos fusionados con la madre, con el padre. Entonces, hay necesidades y experiencias psicológicas universales, pero luego, claro, cada uno nace con un temperamento, tú lo habrás visto con tus hijas, ¿no? Cada una ha nacido muy diferente. Maravillosas, sí. Pero hay necesidades humanas básicas y lo que pretende la psicoterapia es volver a permitirnos, ¿no? Conectar con esas necesidades y de alguna manera recobrar la esencia con la que veníamos de base, ¿no? Porque no nacemos enfermos, no nacemos deformados, ¿no? Yo muchas veces le digo a los pacientes, no sé, un paciente, por ejemplo, con rasgos obsesivos de la personalidad, súper controlador, súper perfeccionista, digo, vale, ¿dónde has aprendido tú a ser así? ¿Qué ha pasado por el camino, ¿no? Para que tu carácter se deforme de esta manera y para que estos rasgos tomen el control? Bueno, pues en muchos casos hay esos traumas relacionales, ¿no? que han ido deformando. Ese sufrimiento que, como decíamos, quiero enfocar mucho la charla hacia ese punto, ¿no? Y me gustaría desgranar diferentes momentos en la vida o diferentes situaciones en las que sufrimos. Por ejemplo, una primera situación que son muy básicas, que todo el mundo se puede ver reflejado, ¿no? ¿Cómo aceptar nuestro propio cuerpo? ¿Cómo nos aceptamos y hacemos que vernos de cierta forma no nos proporcione sufrimiento? Total. Además, que es un tema muy prevalente, ¿no? Pues estamos como continuamente queriendo modificar el cuerpo y no aceptándolo. Yo creo que hay, sobre todo en mujeres, ¿no? Pero en hombres también hay esa presión. Hay un error de concepto, ¿no? O sea, los cuerpos son y los cuerpos sirven para cosas. Sirven para cosas. O sea, a mí, yo ahora que he estado embarazada, me he dado cuenta y eso sí que me ha generado una verdadera aceptación de lo que es mi cuerpo y de lo que mi cuerpo es capaz de hacer. Nos enfocamos demasiado, ¿no? en la forma, en el aspecto, en el escaparate y no en lo que nuestro cuerpo nos permite hacer. O sea, somos animales increíbles, ¿no? Y nos centramos mucho en eso, ¿no? En si entramos en una talla o si tenemos una musculatura cuando nuestro cuerpo nos permite, ¿no? Es como, al final, es la puerta de entrada a lo sensorial, al mundo, ¿no? A través de eso nos relacionamos. Y tenemos que centrarnos más en eso, ¿no? Para que yo, por ejemplo, estoy como absolutamente obsesionada, mi marido siempre me lo dice, con La Sociedad de la Nieve. No sé si la has visto. Sí, fantástica. Increíble. Yo me he leído el libro. He tardado mucho porque tengo un bebé de 8 meses, entonces he tardado meses en leérmelo. Sí. Pero yo siempre pienso, yo entreno mucho, ¿no? Intento entrenar casi todas las mañanas que puedo y siempre pienso, yo quiero entrenar mi cuerpo para si me pasa algo de esto. Yeah. Ser Nando Parrado, ser Roberto Canessa y atravesar los puñeteros antes, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo quiero eso. Pero al final, cuando el sufrimiento que nos puede llegar cuando nos miramos al espejo y no nos vemos el cuerpo que deseamos, es un sufrimiento que viene por comparación a los cuerpos que vemos, por ejemplo, en Instagram, sí, a los cuerpos que vemos en los medios de comunicación y a un concepto de belleza que nos viene impuesto. Es decir, si yo no conociese eso, a lo mejor no sufriría de esa manera. Por supuesto. Y a ver, al final los cánones estéticos van modelando, ¿no? lo que es aceptable, lo que es deseable. El problema es que los cánones estéticos a los que estamos continuamente expuestos a día de hoy son irreales. Y ahora que ha sido recientemente la gala de los Met, ¿no? O sea, ¿qué nivel de irrealidad, ¿no? Qué absurdo, qué absurdo. Rosalía salía en una entrevista behind the scenes que decía... Pescado, pesas y no sé qué. Y estaba fantástica, evidentemente, hombre, claro. Pero que nadie se piense que Rosalía llega a la gala de los Met después de una noche de fiesta y tomarse 4 hamburguesas, ¿no? Es decir... Claro. Y luego también hay un tema, Uri. O sea, yo creo que es fantástico todo este movimiento, ¿no? De liberación de los cuerpos y de que no hay que tener una talla 34 o 36, pero que no querer tener sobrepeso también es sano. ¿Vale? O sea, que tu cuerpo... Sí, claro, que esto es también como a veces políticamente incorrecto decirlo, pero querer perder peso, no de forma obsesiva y a través de mecanismos saludables, es sanísimo. ¿Vale? Yo que estaba embarazada y pesaba 17 kilos más, lo he pasado fatal. Y ahora ya he perdido todo mi peso y es como, wow, otra vez puedo trepar, puedo saltar, puedo correr, puedo hacer lo que me dé la gana. ¿No? O sea, que es muy sano querer... Y eso como psicóloga, ¿dónde lo ponemos? Porque hay un melón aquí increíble, ¿no? El hecho de el cuerpo normativo, que evidentemente cada uno tiene su cuerpo y tenemos que amar nuestros cuerpos y tenemos que llevar una vida plena y saludable, pero ¿cómo pones dentro este discurso de... Claro, ¿cómo enfocas, ¿no? El querer yo, por ejemplo, como periodista, ¿cómo me puedo enfocar a eso? Claro. Cuando yo pienso,
pienso que una vida saludable es la mejor y espero que físicamente pues, mi físico vaya acorde con el estilo de vida saludable que yo llevo, que es dormir, comer bien y hacer deporte. Y el cuerpo ahí responde. Sucede mucho, ¿no? Sucede mucho cuando alguien viene a terapia, muchas veces, ¿no? O sea, lo que es el apetito y la ingesta está también deformada, ¿no? A través de pues, la depresión. La baby. La baby. La depresión, la ansiedad, ¿no? Genera muchas veces o una disminución de la ingesta o muchas veces una sobreingesta, ¿no? Gente que tiene ese hambre compulsivo. emocional. Sí, sí. Entonces, el peso y la apariencia del cuerpo, pero ya no eso, entrar en una talla X, sino la piel, el cómo está el cuerpo, cómo están inflamados o no, se traduce mucho el estado de nuestra mente, el cómo estamos, ¿no? Entonces, muchas veces, a mí cuando la gente viene a terapia y me habla, ¿no? y trabajamos estos síntomas, ¿no? De la ingesta, de la obsesión con el cuerpo, yo muchas veces trato incluso de apartarlo e ir a cosas más profundas, porque todo lo que tiene que ver con la ingesta, en el fondo, tiene más que ver con lo emocional y con el trauma relacional, ¿no? Cómo has aprendido tú a relacionarte con tu cuerpo, cómo has aprendido tú que eres válido, ¿no? O sea, muchas veces eso, el considerar que tenemos que estar en una talla o que tenemos que tener una apariencia X viene mucho de lo que hemos aprendido que es válido en nosotros. Claro. Y el discurso social que todo eso implica, ¿no? Que todo esto implica. Entonces, en psicoterapia lo que hacemos es desmontar esto y ayudar a entender todas aquellas cosas por las que sí que somos realmente válidos y de nuevo, o sea, aplicar una visión incluso más existencial, más trascendental a lo que es un cuerpo, ¿no? ¿Para qué me sirve mi cuerpo? ¿De qué me permite ser capaz mi cuerpo? Volver un poco al origen de todo, que parece que ahora lo tenemos todo como mal conectado, ¿no? Es decir, no, es que esto no conecta así, conecta en otra parte. Claro, a nivel más profundo, está todo conectado en lo superficial. Claro, y eso la psicoterapia desenchufa y enchufa en otros sí, lados, ¿no? O sea, una de las funciones fundamentales de la psicoterapia es aprender a narrarnos a nosotros mismos, conocer de verdad nuestra propia historia, no lo que los demás, en este caso muchas veces los padres, ¿no? Y los de fuera nos han contado, y de construir, ¿no? Romper muchas de aquellas historias o maneras de vernos que nos están haciendo daño, ¿no? Y ahí está nuestra labor de acompañamiento de los psicoterapeutas. Vamos a otra cosa que nos puede hacer sufrir. ¿Por qué procrastinamos? ¿Por qué tenemos ese objetivo en la mente y el sufrimiento de decir, es que tengo que hacerlo, pero no puedo, no tengo tiempo, lo dejo para más tarde? Es como ese burro que está intentando comerse la zanahoria y nunca se la come. Eso es... La base de la procrastinación es la ansiedad. Hay algo, ¿no? que estamos siendo incapaces de enfrentar, ¿no? De acometer, y en muchos casos, en la mayoría de los casos, es la anticipación de algo, ¿no? O sea, la anticipación y la evitación de algo es la base de la fobia. Nos volvemos fóbicos, yo te diría, de verdad, somos muy débiles, cada vez estamos más débiles, ¿no? Hay algo que me incomoda, TikTok, hay algo que me incomoda, alcohol, hay algo que me incomoda, ¿no? Me fumo un porro, me voy de compras online, ¿no? Pornografía. No sabemos sufrir. Y entonces esa procrastinación, además ese sufrimiento, yo trabajo con muchísima gente que se está terminando la carrera, está empezando a trabajar y hay unos niveles de procrastinación enormes porque es gente que o sea, están terminando esa adolescencia y no están fuertes todavía para el sufrimiento y todo el rato procrastinan esta entrega, este examen, este trabajo. Y la base de todo esto es ayudarles a entender que hay que atravesar lo difícil, lo desagradable, ¿no? La pereza, el aburrimiento. Esto es un temazo increíble. Sí. Pero es que tenemos que aprender a sentirnos cómodos en ese barro, en ese lodo, en ese no saber. Pero ¿cómo podemos estar...? Yo creo que todo el mundo tiene un nivel diferente, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de aprender a estar incómodos o aprender a estar en la incomodidad, en la disconformidad, la ambivalencia, la incertidumbre, en el que te digan que no, todo eso, estamos muy, muy bien en un spa y de tranquilidad y de olor a rosas, y estamos muy mal y no queremos estar ni un segundo en la mierda. Totalmente. A mí muchos pacientes, y a mí me preocupa muchísimo porque cada vez más me vienen y me dicen, yo lo que quiero es estar tranquilo, yo lo que quiero es estar en paz. Y de verdad que yo pienso que eso es un error de concepto de lo que es la vida. La vida, cuando estemos muertos estaremos en paz, pero es que nunca vamos a estar en paz. Ya. Yo creo que esto, y el otro día estábamos hablando con Mario Saban, os invito a que veáis el podcast porque es fantástico,
hablaba precisamente de eso, ¿no? Hablaba de que una mente en calma es fantástica, pero cuando no está en calma tienes que estar suficientemente entrenado para poder estar lo más en calma que puedas en la incomodidad. Total. Entonces, la vida es no solo estar siempre en calma, porque eso no existe, No. habrán momentos arriba y momentos abajo, pero tienes que estar lo suficientemente entrenado en todos los sentidos para poder lidiar con esa tensión. El Claro. ser humano necesita tensión y busca tensión. ¿Vale? O sea, incluso si nos ponemos ya en más existenciales, necesitamos tener un propósito, ¿no? Un horizonte, un sentido. 100%. Y eso nos va a generar una tensión. 100%. ¿No? Eso es bueno. Cuando aparecen los vacíos existenciales, ¿no? Es porque esa persona está como apagada en el plano del sentido, del propósito, no tiene una misión. Y eso es un temazo, Inés, increíble, porque muchas veces pensamos, si fuera multimillonario, todos mis problemas se irían. Uri. Cuando ponemos el foco en lugar de en el ser, en el tener, ¿cómo lo valoras Nos tú enfermamos. Yo trabajo por donde trabajo en Madrid con muchas personas que literalmente no necesitan trabajar porque tienen mucho dinero y están profundamente deprimidas. No quiero decir, ¿vale?, aquí que todo el mundo que sea multimillonario va a estar mal y vaya a estar deprimido, pero sí que es verdad que... O también trabajo, por ejemplo, con gente de mediana edad, ¿no?, que ya ha completado esos sentidos, ya han tenido hijos, ya han conseguido a nivel empresarial quizá lo que buscaban y de pronto ese sentido se agota porque lo chulo y lo increíble, ¿no?, de las vidas humanas es que vamos evolucionando, el sentido no es inmutable, sino que va evolucionando y de pronto llegan a los 40, 50 y no saben hacia dónde ir en sus vidas, ¿no? Necesitamos de un horizonte siempre en el que movernos. Y entonces, cuando ponemos el foco en tener y no realmente en el ser, en el trascender, ¿vale? En el para qué hago lo que hago. ¿Yo para qué trabajo? Claro que sí, que quiero pagar mi hipoteca, claro que quiero que mis hijos tengan una buena vida, pero sobre todo, ¿para qué me sirve esto? Cuando solo, ese es uno de los problemones, ¿no?, que tenemos a día de hoy a nivel social, cuando ponemos el poder, el dinero y el placer en el centro y no el propósito y el sentido, de nuevo, nos enfermamos. Entonces, la enfermedad viene ¿de dónde viene? Hay muchas raíces, ¿no? Evidentemente biológicas y todo eso. Biológicas, relacionales y luego, desde un punto de vista existencial, ¿no?, desde la logoterapia, que es como esta otra rama de la psicoterapia que yo manejo, la enfermedad, el vacío existencial viene de esas crisis de sentido, ¿no? O sea, de pronto no tengo nada que me llame en la vida, ¿no? No hay nada que me ate, que me sujete, no estoy future. mirando. No future. Y eso genera... Viktor Frankl, ¿no?, que es el autor de la logoterapia, él fue superviviente de los campos de concentración, él cuenta cómo los llamaban los musulmanes en los campos de concentración, aquellas personas que de pronto ya dejaban la Alemania nazi. En la Alemania nazi, en los campos de concentración. Aquellas personas que de pronto tiraban la toalla y se arrojaban literalmente contra las vallas electrificadas, era porque dejaban de proyectarse en un futuro. Y él siempre cuenta, ¿no?, en su maravilloso, el que os lo recomiendo a todos, el libro El hombre en busca de sentido, él cuenta cómo lo que le mantuvo vivo era reencontrarse con su mujer y reescribir los manuales de psicoterapia que le habían quitado cuando entró en Auschwitz. Vale. Voy a ponerte en una situación, Inés, a ver, desde esta perspectiva, ¿cómo lo desgranaríamos, ¿no? Una persona que está viviendo ahora en Gaza y que está con su familia, que ha perdido gran parte de la gente que quiere. Desde ese punto de vista, la felicidad evidentemente es muy complicada. Es que la felicidad es una emoción más, ¿no? Claro, pero también un momento de felicidad puede ser un momento muy pequeño de abrazar a un amigo que hace tiempo que no ha visto por las situaciones de la guerra y poder abrazarlo y piensas, para él o para ella eso es la felicidad. ¿Cómo psicológicamente, cómo puedes pasar por delante de una situación tan límite como esa? O sea, ¿cómo puedes tirar para adelante? Lo increíble, y no hay que irse tampoco tan lejos como Gaza, lo increíble es que estamos diseñados para pasar por delante y para trascender el sufrimiento. Lo vemos, por ejemplo, en el ejemplo este increíble ¿no?, del accidente del 72 en los Andes, de la Sociedad de la Nieve. Lo vemos en las personas que no sucumben, ¿no?, a las realidades bélicas tan graves. Y yo lo veo día a día en consulta, ¿no?, con realidades súper duras y la gente hace sentido de ellas. El trabajo del terapeuta desde este punto de vista no es imponer un sentido,
sino es acompañar a la persona a entender la raíz de ese sufrimiento y a posicionarse. O sea, es decir, la actitud con la que confrontamos el sufrimiento, lo inamovible del sufrimiento, porque mira, la realidad de que hayas perdido tu casa, hayan matado a la mayoría de tu familia y no tengas tu contexto en el que antes te enraizabas, es inamovible. Hay cosas que no podemos cambiar, claro. Que eso es lo que se nos hace tanta bola a día de hoy. Y el camino de este tipo de psicoterapia es ayudarnos a posicionarnos frente a eso, no mediante un victimismo, sino elegir la actitud con la que confrontamos el dolor. Y eso es tan increíble como la mente humana, porque todos tenemos las mismas herramientas para poder luchar frente a eso. Lo que pasa es que no sabemos dónde encontrarlas o cómo llegar a ellas en nuestra mente, ¿no? Y luego porque hemos creado una sociedad que nos obstaculiza. El realmente aprender a sufrir. O sea, hay como dos puntos, ¿no? Vivimos en una sociedad muy infantil. Yeah. Una sociedad en la que, y estoy metida en ella, ¿eh? O sea, yo no soy aquí un ser superior, pero que es o sea, todo el rato estamos demorando, estamos como gratificándonos sin demora. Uno de los rasgos fundamentales de la madurez, ¿no? Lo puedes experimentar con tus hijas, ¿no? O sea, si te esperas un ratito, te doy 3 caramelos. Si no te esperas nada, te doy 1, ¿no? Pues los niños más pequeños no se esperan nada. Los niños, normalmente, a medida que evolucionan, se esperan, porque entienden que la demora de la gratificación es relevante. Y eso, además, ¿sabes? Es un punto fundamental en la consecución de dopamina. Estamos todo el rato buscando dopamina inmediata. El placer inmediato. Claro. Y, sin embargo, la producción de dopamina y de muchas otras hormonas, ¿no? Cuando realmente conseguimos un propósito que hemos tardado en conseguir, es enorme, transforma nuestro cerebro. Esto, Inés, me encanta que lo expliques además de una forma fantástica, muy llana y muy certera, pero creo que es un punto capital en muchos de los podcasts que he tratado este tema, ¿no? Que es la gratificación del proceso en lugar de la meta, ¿no? Es decir, buscar el sentirte bien, lleno, y con la fuerza y la energía en el proceso, no en la consecución. Es lo que te transforma el proceso. ¿Cuántas veces, ¿no? llegamos a la meta, conseguimos algo y bueno, pues realmente sí, lo disfrutamos, pero no era para tanto. Lo más importante es el camino, es el proceso. En el proceso es donde se hallan las respuestas, es donde realmente nos vamos a transformar. Y luego... Pero es muy difícil eso mentalmente asumirlo, porque yo pienso, bueno, ojalá facture 1 millón de euros. Ojalá me pueda, no sé, esa persona de la que estoy enamorado me diga que sí o empiece una relación, no sé. Claro. Lo que pasa es que, y por supuesto, y hay que tener ese propósito y ese objetivo y esa cima a la que llegar, pero es en el proceso en el que realmente nos vamos a transformar, que es de lo que va, ¿no? O sea, de cada vez ser mejores seres humanos, de cada vez ser más profundos, ¿no? Más hondos, de comprender más la realidad que nos rodea. Cuando hablabas de la mente humana, que es fantástica, cuando hablabas de la tragedia de los Andes, de la Sociedad de la Nieve, Viven, lo que estuvieron ahí sufriendo, parece imposible que la mente no te diga voy a tirar la toalla en una situación donde el 99% de las posibilidades es de que mueras, cuando están todos tus amigos muertos alrededor, te has estallado con un avión y puedes pensar, es que adiós mundo cruel, o sea, no hay salida, pero la lucha, ¿no? El instinto de supervivencia del hombre. Y si te fijas, ¿no? en los relatos de cada uno de ellos, de los supervivientes sobre todo, van apareciendo esas razones, esos sentidos, ¿no? que les permitieron en cruzar los Andes o sobrevivir no sé cuántos, no sé si fueron 3 meses, ¿no? En esas circunstancias. Siempre había un sentido más allá, un para qué por el que vivir. Vamos a hablar de otra situación que produce mucho sufrimiento, que es el amor. Hombre. Y hablemos de algo que hay mucha gente que, por desgracia, le sucede, que es por qué elegimos o eligen mal a sus parejas. Volvemos a abrir esto con el eslogan de no buscamos lo bueno sino lo familiar. Vale, yo me dedico todo el rato en psicoterapia, es como una de las grandes cosas que yo trabajo, que genera mucho sufrimiento, ¿no? La dependencia emocional y esta sensación de estoy cayendo una y otra vez en el mismo patrón de persona, en relaciones tóxicas, ¿no? ¿Qué me pasa? Bueno, si esto te ha pasado una vez, vale, mala suerte. Si esto te ha pasado 2, ya, a ver, arqueamos las cejas. Si esto te pasa 3 veces o más de 3, o sea, tienes un cacho de patrón
que tienes que desactivar. En muchos casos, ¿vale? Esto viene relacionado con situaciones traumáticas en la infancia, en el vínculo con el padre, con la madre, en una ruptura muy grande de la autoestima. Y entonces la mente, el inconsciente, lo que busca todo el rato es repetir y resolver en la vida adulta. Entonces, de alguna manera nos ponemos en situaciones parecidas, ¿no?, a ese dolor vincular que tuvimos en un primer momento para ver si esta vez, y solo esta vez, conseguimos resolver y conseguimos el amor que tanto necesitábamos en la infancia. Porque en la mayoría de los casos lo que hay detrás es pero es que ahora ya sí me van a querer, pero es que lo voy a conseguir, ¿no? Es ese anhelo de voy a cambiar la historia. No, la realidad es que si te emparejas con alguien que se parecía a lo más mínimo a esos padres con problemas mentales que te criaron, la realidad es que eso va a acabar como el Rosario de la Aurora. Pero ¿tú no crees, Inés, que también, y todos hemos conocido amigos o familiares, gente de nuestro entorno que dice, es que ese tipo de persona es la que me atrae? Sí. Es decir, pues la persona, imagínate, que me hace sufrir, muy despegado, muy despegada, la que no me contesta los mensajes, la que tal. Eso es lo que me da caña. Y otra persona que esté muy servicial y esté siempre, es que es tan bueno o tan buena que es que no. Que no me atrae. Claro, pero ahí hay que distinguir y discernir qué es amor, de obsesión, ¿no? O sea, qué me activa. Como la canción. Es que esa canción de verdad es un tema para la vida. O sea, pero o sea, lo que muchas veces nos obsesiona no es amor. Es ese gap en el vínculo, es ese nunca puedo realmente estar segura de que me quieres, de que vas a estar ahí pase lo que pase. Y ahí hay una recreación de esa ambivalencia en el vínculo, de esos abandonos afectivos que sucedieron en nuestra primera infancia. Y eso es un problema tuyo. Es decir, quiero decir... Hay que responsabilizarse de ello. O sea, las primeras fases de la psicoterapia... No es que digas... Es que todas mis parejas me hacen sufrir. Todas mis parejas me salen rana. Es que estoy pobrecito de mí o pobrecita de mí y tal. Es que estás tú buscando toda esa mierda. Claro. Y manteniéndote en ello y recreándolo y además retraumatizándote en ello, ¿no? Y generando... Luego hay un problema añadido en esto, ¿no? Y es que las relaciones tóxicas nos generan una disfunción en la dopamina. Ahora sí, ahora no. ¿No? Ese love bombing, que es muy propio también de los narcisistas, ¿no? Ahora te quiero, ahora te abandono, ahora te amo, eres lo más, te pongo en un pedestal y de pronto no me sirves para nada, fuera. Eso, ese refuerzo intermitente, que es la base de las tragaperras, por ejemplo, nos hace súper adictos. Entonces, yo muchas veces veo personas que sobre ya la base de un trauma relacional, ¿no? que ya hay que trabajar sobre él, lo que tienen es una adicción y una dependencia emocional enorme porque la personalidad de con quien se han emparejado les ha generado eso. Lo primero es hacerte responsable de cómo tú una y otra vez, ¿no? te estás exponiendo a eso. Hablemos de esta palabra, love bombing. Algo que corrígeme si tú crees que es de otra forma, pero es algo que yo creo que cuando tenemos relaciones cuando tenemos 15 años, hay como unos patrones o unas cosas que se hacen, cuando tenemos 20 otras, cuando tenemos 40 otras, ¿no? Y ¿no crees que esto puede ser también una situación, imagínate, de un grupo de edad, de gente que ya ha tenido una relación, que se ha separado, que vuelve a tener esas ganas o esa ilusión de volver a conocer gente y tal? Y como que hay este tipo de situaciones de... Pues mira, he estado 20 años con una pareja y por fin vuelvo a conocer a otra y como que quiero mucho y esa persona me está dando cosas que no son reales. Claro, al final... En el caso del love bombing, ¿eh? O sea, el love bombing es, de nuevo, característico de personas muchas veces narcisistas. Hablaremos del narcisismo, que es algo que... Ahora vamos a eso, ¿no? Pero se trata de generar como pues eso, ese amor tan adolescente, tan oxitocínico, ¿no? Tan hormonal, muy poco enraizado. El amor en el primer año es una locura transitoria. O sea, por favor, no os caséis, no firméis una hipoteca y no tengáis hijos en el primer año porque no estás viendo a la persona, estás proyectando, estás idealizando, ¿no? Y luego o sea, Inés, en el primer año... No, por favor, o sea... Los sentimientos y las hormonas y la química... Pero que de verdad es una locura transitoria. O sea, no estás viendo a la persona realmente. Este es el TikTok, ¿eh? O sea, el primer año no te cases. No te cases, tío, no. Disfruta de otras cosas, ¿no? Pero no firmes cosas, ¿no? para el resto de tu vida porque no estás viendo a la persona real. Estás viendo... Qué importante es eso, tío. Sí, ¿no? Y
Y fíjate que yo me encuentro con muchas personas que vienen a terapia precisamente después de ese primer año o primeros 2 años, cuando ya ese enamoramiento, esa luna de miel, ese amor tan químico empieza a desaparecer y la gente dice, es que creo que no estoy enamorada de mi pareja, porque nos hemos acostumbrado a vivir en ese hype dopaminérgico y creemos que eso es el amor. No, el amor es una elección, el amor es un curro, el amor es, ¿no? O sea, es algo mucho más complejo, donde uno no siempre está cómodo y donde uno tiene que currar mucho. Eso es el amor real. Es otra vez el aprender a estar en la incomodidad. Es otra vez a demorar la gratificación, sí. a entender... Luego hay otro temazo aquí, ¿no? Y es a entender que lo bueno y lo malo coexisten en una misma persona. Siempre va a llegar un punto, y ahí normalmente se da una crisis en pareja, ¿no? En el que nos damos cuenta de que nuestra pareja no es la visión idealizada perfecta que habíamos proyectado, ¿no? Que es un ser humano falible. Y ahí es otro momento en el que de pronto como que nos planteamos, ¿es el amor de mi vida? Que eso es un concepto muy tonto, muy naif. ¿Es realmente la persona para mí? Claro que sí, ¿no? O sea, lo que pasa es que tienes que entender que lo bueno y lo malo coexiste y es muy difícil, ¿no? Tolerar esa ambivalencia y entender que esto es, de nuevo, o sea, algo que a nivel social no se nos fomenta, porque vivimos en un mundo cada vez más polarizado, en el que existe blanco-negro, en el que Twitter continuamente nos genera bandos, y entonces no somos capaces, ¿no? de interiorizar eso. ¿Y tú también no crees que también en las relaciones a día de hoy también es fantástico que nosotros podamos decir... esta relación, aunque lleve 10 años con él, tenga una familia y tal, tiene que cortar porque no me hace bien. Pero también en la época de nuestros abuelos era una situación de decir, bueno, esta cosa, en este momento estamos teniendo una crisis, pero luchemos para superarla. Claro. Ahora también tenemos muchas herramientas instantáneas para decir, ok, chao, fuera, voy a por otra cosa. Fuera. O sea, cambio mi vida en 2 minutos, en 2 clics. Sí, sin entender con lo que arrasas. A ver, vivimos una crisis muy fuerte de soledad, ¿eh? O sea, porque bueno, esto no lo digo yo, lo dice Bauman, ¿no? En Corrido de Ríos de Tinta, ¿no? Las relaciones líquidas, las relaciones en las que estoy siempre buscando lo que el otro me da, ¿no? O sea, como las relaciones como una experiencia. Incluso te diré gente que tiene hijos, desde el punto de vista de la experiencia, yo atiendo luego verdaderas depresiones, ¿no? Porque se dan cuenta de que esto no es una experiencia el tener hijos y punto, sino que hay algo mucho más profundo. Consumimos personas muchas veces. Qué locura, tía. Pero es que es así. Y entonces, claro, en cuanto las cosas se ponen serias, en cuanto ya convivo con mi pareja y me doy cuenta de que esto no es ¿no? todo genial, todo, ¿no? O sea, que hay realidades que hay que entender, que hay que currárselo, que hay mucha intimidad que construir, que ya no es todo el sexo maravilloso de antes, sino que hay que currárselo. De pronto, lo que hacemos, y es lo que nos enseña, ¿no? La sociedad, es desecharlo, en lugar de trabajarlo, ¿no? Y de nuevo entender que a través de las crisis más profundas surge un crecimiento enorme, ¿no? O sea, que podemos... O sea, yo conozco, ¿no? Y trabajo con parejas y quien no ha tenido... ¿no? O sea, yo llevo 6 años con mi marido, ¿no? O sea, que quien no ha tenido crisis, ¿no? Y quien no ha salido absolutamente reforzado si ha sabido trascender esa crisis. ¿Qué es una persona narcisista? ¿Cómo la definirías? Vale, o sea, aquí hay que diferenciar, ¿no? Lo que es, o sea, el narcisismo está englobado, ¿no? Dentro de lo que serían los trastornos de la personalidad, y al final son personas, vale, o sea, como en la apariencia, en el escaparate, inicialmente son increíbles, carismáticos, todo nuestro mundo empresarial, incluso, no, seguro que tú en los medios conoces muchas personas social, narcisistas, sí. Suelen ser muy exitosos, ¿no? Socialmente, porque tienen esa fachada, ¿no? Esa máscara increíblemente aduladora. Empoderados. Sí, empoderados. Como empoderadas. Sí, no, hay muchísimas mujeres narcisistas también. Y el problema es cuando tú ya entras en contacto con ellos, ¿no? Y empiezas a ver ahí como las fisuras en esa fachada. O sea, el narcisismo es una persona que en apariencia es grandiosa, capaz, fuerte, dicharachera, siempre, ¿no? Siempre elocuente, pero ha cultivado muchísimo esa fachada a base de enterrar el yo real más profundo. Normalmente, o sea, el narcisismo está sujeto a trauma infantil en
sumo grado, ¿no? O sea, en casi todos los grados. Y se deriva muchas veces, ¿no? de crianzas, ¿no? O vivencias en las que se nos ha enseñado que solamente valemos, o solo se nos hacía caso, o solamente éramos vistos si hacíamos esto, si hacíamos lo otro. Y se nos ha denostado, se nos ha abandonado, ¿no? Se nos ha vejado en nuestra parte más vulnerable y real. Los narcisistas son personas que jamás van a mostrar su vulnerabilidad, la tienen completamente bloqueada, y de hecho, cuando más vienen a terapia es cuando se deprimen, cuando de pronto esa máscara narcisista, gente del mundo de la empresa, hiperexitosa, que de pronto bueno, pues tiene una crisis empresarial, se deprimen, y entonces ahí es cuando se desmoronan. Y ahí hay una oportunidad terapéutica, porque ahí es cuando quizá podemos integrar, quizá incluso por primera vez, ese yo real con ese ego abultado, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona narcisista? ¿O cómo te puede herir una persona narcisista? De todas las maneras. O sea, normalmente son personas que al principio, si volvemos a esto de las relaciones de pareja, te ensalzan, ¿no? Te ponen porque tú eres ellos, ¿no? Entonces te ponen en lo más alto. Porque ellos son tan guays que tienen que tener algo a su lado que es igual de guay, y tú eres como wow. Claro, entonces esa experiencia grandilocuente, somos los elegidos. La base del narcisismo muchas veces es el yo soy especial, ¿no? A mí se me debe algo, yo soy especial, yo he venido a este mundo, ¿no? Porque yo soy un ser de luz, de alguna manera. Y entonces tú, cuando entras en relación con ellos, si estás en su bando, también estás bajo esa luz, ¿no? Bajo ese aura maravillosa, increíble, ¿no? De poder. Y normalmente cuando les fallas, o cuando ya se van dando cuenta, ¿no? de que tú eres un ser humano falible igual que ellos, o cuando de alguna manera tu vulnerabilidad les recuerda a la suya propia negada, te denostan, te abandonan. Te vuelves como un despojo, ¿no? ¿Y cuál es el rasgo típico de una pareja narcisista, por ejemplo? En el caso de pareja... Pues normalmente, ya te digo, empiezan como con unas muestras de amor desmesuradas. Hablan más de los logros, ¿no? de lo guay que es su nueva pareja, o de lo guay que eres tú porque has conseguido esto en la vida, porque eres tal, pero muy poco de tus emociones reales. O sea, un narcisista en el mundo de las emociones, en el mundo de lo que son las heridas afectivas o las vivencias como más humanas, más mundanas, que podríamos decir, no se mueven. Solo, o sea, no les interesan para nada. Un red flag, ¿no? A la hora de como el tópico de 4 cosas que definen a una personalidad narcisista. Pues eso, una persona que no te pregunta por ti, que no se interesa por aquellas partes de tu historia que pueden ser más vulnerables, ¿no? más difíciles, y que solo te mide por esa carátula, ¿no? Por lo guapo, por lo exitoso, por lo bueno que seas para ellos. Uh-huh. ¿Y hay muchas personas así? Sí. Muchísimas. Podríamos decir... No sé, cada vez uno más, de cada 10, no sé. No sé las estadísticas, pero te diría que cada vez más, pero por el mundo que hemos construido. O sea, vivimos en un mundo muy, muy narcisista, en el que todos nos queremos sentir súper especiales. Todo lo que nos dices es como... Resuena. Totalmente. Resuena. O sea, puede que... Te pregunto un poco por la estadística, por si la manejas o un poco a grosso modo, ¿no? De cuánta gente hay así, porque lo que me estás diciendo es... No sé si yo estoy rodeado de narcisistas o no, pero conozco mucha gente que me resuena así, ¿sabes? Hay profesiones que son como, ¿no? Que atraen más a este tipo. Entonces la tuya probablemente atrae más a personas narcisistas. Y tú también te has dedicado mucho al mundo de la comunicación. ¿No crees que hay un punto para salir a un escenario delante de 2.000 personas, o eres Madonna y tienes que salir a dar un show? ¿No tienes que tener un punto también de personalidad de decir, es que yo soy Madonna? Es que yo soy capaz, pero eso es un punto de seguridad en uno mismo, de creatividad, de confianza. Sí. De dominio también de la herramienta, ego, ¿no? Es que el ego es una estructura más de la personalidad, no pasa nada, pero el tema es cómo está integrado con un yo, ¿no? Si tú eres Madonna o quien sea y te bajas del escenario y luego eres un ser humano que se reconoce en su vulnerabilidad, que es capaz de tener relaciones simétricas, en las que quieres, ¿no? en las que hay esa reciprocidad, si eres capaz ¿no? O sea, de dar al otro, de trascender, pues entonces no eres una persona narcisista. Pero si el personaje se come a la persona y bajas y sigues siendo Madonna en todas tus relaciones interpersonales, tenemos un problema de narcisismo. El narcisismo pone en el centro el poder y el placer. Y el placer. Absolutamente. El poder y el placer. Por encima
de cualquier ser humano, ¿no? O sea, al final fagocitan a otras personas y eso es lo que nosotros vemos en consulta, ¿no? O sea, las secuelas que realmente genera haber estado con una persona, porque van a arrasar contigo. Las personas no son fines en sí mismos para ellos, ¿no? Son medios para un fin, un pseudo fin, ¿no? Que es ser cada vez más poderoso, más Y yo creo que en ese sentido te atacan también a tu vulnerabilidad, a tu percepción, a tu confianza. Todas estas cosas van minando, pero ¿cómo podemos protegernos frente a gente así? Si tú, imagínate que son cosas que tienes que lidiar con ellas en tu día a día, que tu madre es así, que tu jefe es así, que tu... ¿Sabes? Tu círculo que no puedes cambiar o que es muy difícil cambiar es así. Claro. Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa mucho. Claro. O sea, aquí el tema es, si no puedes salir de esos círculos, sí que no dejar que te deformen, ¿no? O sea, no dejar de atenderte tú en tu vulnerabilidad, porque tus partes débiles y tus partes, entre comillas, más flojas también son buenas, también son sanas, ¿no? Y sobre todo, vamos a dejar de poner a esas personas en un pedestal. Vamos a empezar, o sea, yo lo que trabajo mucho, que me vienen muchísimos pacientes, ¿no? Con jefes narcisistas, pues yo les ayudo a entender cómo es ese narcisismo de sus jefes y a entender la herida. No sabes el daño que hace y los casos de burnout que hay por eso. Es tremendo. Porque claro, ¿cómo lidias con eso, no? Porque yo pienso, pues un amigo que sea narcisista, pues dices, mira, me sabe muy mal, pero hasta luego. Pero si tu vida y tu trabajo, que es algo de lo que te sustentas, tienes una familia, es muy difícil en ciertos momentos de tu vida, pues decir, cambio con todo, tienes que aguantar ahí, te puede llevar la ola por delante. Sí, lo que pasa es que luego cuando desmontas el narcisista ves verdaderamente su fragilidad y esa vulnerabilidad que tienen detrás de la máscara. Entonces yo lo que les ayudo es a entender, porque siempre, ¿no? En las conductas hay un tema que es desvelar o identificar la herida narcisista. ¿Dónde está? La herida narcisista surge se manifiesta cuando el narcisista expresa rabia. O sea, en el momento en el que sucede algo, ¿no? En la relación y te ataca con toda su fuerza, te denosta, significa que hemos tocado en un lado muy vulnerable. Entonces eso nos ayuda a entender dónde está la herida y dónde está ese yo tan frágil, tan desvalido, con el que podemos conectar. Bueno, en el caso de si tienes un jefe narcisista no vas a solventarle, mandarle a terapia, pero sí que entender, ¿no? que detrás desde dónde trabajar, ¿no? Sí. Y sobre todo cómo resistir, ¿no? a esas manipulaciones que van a emprender. Vamos a hablar de lo que en cierta medida hemos hablado un poco al principio de la charla, los vacíos existenciales, ¿no? El hecho de lidiar, pues, un poco a colación de lo que hablábamos con alguien narcisista, pues te puede provocar una depresión, ansiedad, decir, ¿qué hago yo aquí en este trabajo de mierda? Que me están puteando, ¿qué hago yo aquí con esta pareja que no tal? Y el vacío existencial. Claro, al final necesitamos entender para qué estamos en el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es Hay una frase que a mí me encanta de un autor existencialista que es Rollo May, ¿no? Que él dice, ¿no? O sea, en lugar de pensar qué nos puede ofrecer a nosotros la vida, que es lo que pensamos muchas veces, ¿qué puedo yo ofrecerle a la vida, ¿no? ¿Yo para qué he venido aquí? Y muchas veces, o sea, esas respuestas no tienen que ser enormes, grandilocuentes, hiperfilosóficas, sino el para quién ahora, en este momento concreto de mi vida, ¿no? Tienen que ser muy... Eso es eso es fantástico y yo creo que el vacío existencial lo hemos vivido todos en muchos aspectos de nuestra vida. Yo, por ejemplo, ahora si me pongo a analizar mi vida, ¿no? He podido vivir un vacío existencial cuando tenía 12 años en el colegio, se metían conmigo y para mí en ese momento pensaba ¿qué hago yo aquí? ¿No? Un caso de bullying, ¿no? Vacío existencial. Un caso en el trabajo en el que estés totalmente que no sabes ni para dónde tirar, que has dicho, o incluso antes que estás estudiando una carrera que no quieres estudiar, que dices, ¿qué cojones hago aquí? Vacío existencial. O sea, creo que el vacío existencial sí o sí vamos a tener que lidiar con él, incluso en los momentos más felices de nuestra vida. Y, por ejemplo, tú que eres madre, acabo de tener un niño y no sé ni qué cojones hacer con el niño. Otro vacío existencial de decir, ¿qué hago? Nadie me enseña a ser padre o madre, ¿no? O me siento fatal con mi cuerpo.
¿no? Sí, bueno, para mí ha sido, soy madre y ahora tengo que enfocar, o sea, que integrar dos sentidos, ¿no? Mi profesión y tener un bebé que lo inunda todo. Y tu ¿no? vida, y tus Claro, hormonas y tu... es eso. Claro, o sea, fíjate que esta teoría de Viktor Frankl, que él la desarrolló a mediados del siglo pasado, cada vez se hace más relevante porque vivimos en una sociedad en la que el propósito real, ¿no? Se difumina con pseudopropósitos, pues eso, ¿no? El poder, el placer, el éxito malentendido, ¿no? El éxito cuantitativo y no cualitativo. A mí me sirve mucho, ¿no? esta teoría de la logoterapia porque él, a través de las investigaciones, ¿no? Hay un campo extenso de investigación, encontró que hay 3 caminos fundamentales para el sentido. Hay 3 caminos. Lo que pasa es que no, sí, pero esto no es, o sea, la logoterapia... Estamos en YouTube. Hay 3 técnicas fundamentales, ¿no? El primer camino es entregándose a una obra, ¿no? Al servicio de algo, a la creación de algo, fantástico. a un podcast, ¿no? Estás en ello. Check. El segundo es vivenciando o experienciando, amando a alguien en toda su profundidad, ¿no? Pues a través de una pareja, de una familia, de amigos. Uh-huh. Y el último, que es el camino más complicado y es el que se nos hace mucha bola, es siendo capaces de afrontar, ¿no? De encarar el sufrimiento y de trascenderlo, ¿no? O sea, ante esos aspectos trágicos de los que hablábamos antes, ¿no? Sufrimiento, culpa, muerte, no quedarnos en el victimismo, no frenarnos, ¿no? Y aprender algo de ellos, ¿no? Elegir la posición o la actitud con la que confrontamos el sufrimiento. Eso también es una manera de encontrar sentido en nuestras vidas. Entonces, Inés, ¿tú crees que cuando tenemos un problema es mejor ir hacia él que no darse la vuelta? Totalmente. La ansiedad está en la base de eso. O sea, los problemas de ansiedad, mucha gente viene a terapia y me dice, yo es que tengo ansiedad, pero tengo ansiedad como si la ansiedad fuese un síntoma así como en el aire. La ansiedad siempre se enraiza sobre algo que estamos metiendo debajo de la alfombra, que no estamos atendiendo y se nos hace bola. Lo que la mente calla, el cuerpo nos lo grita, ¿no? A través de síntomas como la ansiedad. Entonces, hay que encarar los problemas, hay que encarar... ¡Jo, qué difícil!, ¿no? Y esto lo veo cada vez más. O sea, los problemas entre amigos, en pareja, familiares, cada vez más se silencian, ¿no? Qué rápido es desechar a un amigo, a una pareja, ¿no? En lugar de realmente meterte en ese barro y solucionar, entrar en conflicto, ¿no? Claro. No sabemos entrar en conflicto. No sabemos. Y no solo en ese aspecto, en un aspecto también un poco más... material, como podría ser unos socios que tienen que tener una conversación desde hace tiempo y no la tienen. Sí. Porque les da, o porque a alguien le da como palo decir, tío, es que tengo que sentarme con él y decirme, tenemos que separarnos porque es que no estás haciendo nada en el huevo para la empresa o al revés, ¿no? Claro, pero incluso antes de eso, ¿no? Si entramos en conflicto, Es que vivimos en una sociedad de lo políticamente correcto. Lo vemos en los medios, pero eso nos sucede en nuestras relaciones interpersonales. Y es un problemón porque al final dejamos que la bola se haga cada vez más grande y realmente al final van a existir razones suficientes como para romper una relación, pero tenemos que ser capaces de entrar en conflicto, de tolerar lo incómodo, lo difícil, la tensión. ¿Y eso se entrena también? Claro. Pero porque a mí me cuesta mucho entrar en conflicto. O sea, me cuesta mucho prefiero, si tengo un problema contigo, antes de a lo mejor enfrentarme y tal, de decir, pues mira, hasta luego. Claro. No te llamo más. ¿Sabes? O sea, no sé cómo decir. O sea, no tener esa conversación, sino pues darme la vuelta y buscar otra cosa, ¿sabes? Claro, y pasarlo por delante. Pero fíjate, ¿no? Todo lo que se pierde ahí. Sí, es que al final el concepto, hay un concepto que es de la vida, ¿no? Y yo lo veo continuamente en psicoterapia, es la reparación. Las relaciones se reparan. Y el conflicto tiene 2 variantes, ¿vale? El conflicto puede ser destructivo, profundamente destructivo e hiriente, o puede ser generativo. O sea, la relación más íntima que normalmente tenemos en la edad adulta es la de la pareja. Bueno, pues, en pareja va a haber muchos conflictos. Claro. Se pueden llevar por la vía destructiva, ¿no? Y hablarte fatal y llegar incluso a las manos. Que hay gente que únicamente entiende Claro, porque han aprendido, ¿no? O sea, porque no les han enseñado a gestionar sus emociones, han aprendido eso en pareja, ¿no? Cuánto hay de cómo gestionamos los conflictos en pareja, de cómo aprendimos de nuestros padres. Pero el conflicto bien llevado, ¿no? Esas diferencias bien confrontadas hacen que crezcamos en pareja. Es que es la única manera. A mí cuando me viene una pareja y me dice que no discuten, arqueo la ceja de nuevo, ¿no?
pero puede ser que discutan. Pero que hay mucha manera de discutir, claro. O sea, Claro. que es no tirarnos los platos a la cabeza. Pero del conflicto surgen. No sé, ¿cuántas veces ahora, no? O sea, Es que yo hay veces que no quiero discutir ya. nunca. También habría que reflexionar mucho acerca de cómo has aprendido tú, ¿no? ¿Cuáles son las secuelas del conflicto? ¿Cómo has aprendido tú? ¿Cómo te han enseñado a disentir? Etcétera, etcétera. Vamos a hablar de cuando hay una crisis de este tipo, cuando hay sufrimiento, es vías de escape, que pueden ser adicción a sustancias, adicción a comportamientos. Sí, compulsivos. Adicciones que enmascaran el sufrimiento. ¿Cómo trabajamos con eso? Claro, adicciones que enmascaran el sufrimiento y que nos generan como una sensación de plenitud momentánea. Claro. Pero luego lo único que hacen es dejarnos más vacíos. La he cagado con mi pareja, o que puede ser no mi pareja, con mis relaciones, ¿no? Voy teniendo novias y siempre la cago y tal, pues acabo bebiendo como un loco. Total. Y eso está al orden del día, eso es súper común. O no me encuentro bien en el trabajo y me dedico a... meterme cocaína. No, claro, o sea... Sí, también, ¿sabes? Iba a poner algo más del día a día, ¿no? Y me atiborro, yo que sé, a donuts por la noche. Vale. O no paro a hacer compras. Bueno, a pastillas, ¿no? España a la cabeza mundial en consumo de benzodiazepinas. ¿Qué quiere decir eso de cómo nos posicionamos frente al dolor? ¿Qué quiere decir eso, no? Estamos continuamente disociándonos del sufrimiento. Pero volviendo, ¿no?, a este tema de buscar pseudosentidos, de tratar de llenarnos a través de cosas como muy inmediatas. Estamos continuamente eso, ¿no? O sea, generando experiencias o sensaciones en lugar de ahondar, ¿no? y mirar en nuestra vida de una manera más profunda. Nos falta tiempo de introspección. Yo creo que la psicoterapia... Introspección. Tío, el otro día estábamos en el podcast con Pablo Dors me encanta. Y él hablaba que el problema de la sociedad actual es que el foco, en lugar de tenerlo hacia afuera, tenemos que volverlo hacia adentro. Absolutamente. Vuelve el foco hacia adentro introspectivamente y trabaja. No, y cuando eso... Date tiempo. Mira, es que eso... O sea, yo creo que la psicoterapia en los tiempos que corren es algo revolucionario porque es... De pronto, durante una hora de sesión no sucede nada más que este diálogo en el que realmente el terapeuta interviene poco, ¿no? O sea, es un espejo hacia adentro, ¿no? Hay un concepto que a mí me encanta, ¿no?, en inglés, que es the mirror turned lamp, ¿no? El espejo que se vuelve lámpara. Porque de pronto nos miramos a través del espejo y hay una luz que se enciende dentro de nosotros, que es la conciencia, la introspección. Y entonces es a través de eso, que lleva tiempo, ¿no? ¿Cuánta gente viene a terapia? Bueno, pero ¿cuántas sesiones? Bueno, pero ¿me vas a dar herramientas? Mira, herramientas, vuelvo a arquear la ceja, no herramientas, no, vamos a mirarte, vamos a ver qué sucede, porque las respuestas las tienes tú, o sea, tenemos esas herramientas de autoconocimiento están ahí, o sea, antropológicamente estamos conformados para tolerar el sufrimiento y para entendernos, ¿no? El terapeuta va ayudándote a traducir, entonces cuando nos... Lo que hablábamos antes de sobrevivir, ¿no? De los Andes, otra vez. Total, ¿no? total. Antropológicamente estás diseñado para vivir, no para morir. O sea, sí. Para seguir adelante, ¿no? Para seguir adelante, para trascender. Para perpetuar la vida. La vida, sí. Y para amar, ¿eh? Yo ahí iría más allá. O sea, que yo creo que el bien, en este caso, siempre se abre camino. Yo veo las realidades de muchas personas en las que el mal, ¿no?, encarnado en un ser humano, ha hecho estragos, pero el bien se abre camino si les das las condiciones adecuadas, ¿no?, de empatía, de comprensión, de espacio. O sea, ¿el bien es siempre más poderoso que el mal? Yo creo que el amor en los seres humanos es mucho más poderoso. Pero el mal existe, ¿eh?, como realidad ontológica. Y lo estamos viendo. Sí. Bueno, o sea, el mundo, cuando ves el mundo, piensas, ya no, evidentemente las guerras, que eso ya es evidente que es fatal, pero los políticos, las formas, la televisión, los programas... Pero por eso, porque estamos creando estructuras de poder, estructuras sociales en las que se prima lo narcisista y el poder ¿no?, y cosas que nos deforman. Hay un síndrome, ¿no?, que es el síndrome de Hubris, que es ¿cómo decirlo?, ¿no? O sea, es una de las enfermedades que desarrollan los políticos y la gente que tiene mucho poder, ¿no? O sea, que enferman, se embriagan de poder y se vuelven tiranos. Y es algo que estamos viendo, ¿no? Pues claro. Querer ganar dinero, querer tener una mejor posición... Grande, sí. ¿Eso es bueno o es malo? Yo creo que, ¿no? O sea,
es bueno. Querer ganar dinero es bueno, ¿no? O sea, porque, no podemos porque dentro demonizarlo. de lo que estábamos hablando, de poner el poder, el placer, evidentemente querer mejorar en la vida es algo que también antropológicamente el ser humano lo tiene por definición. Mira de ¿no? lo que hemos sido capaces, ¿no? Claro. O sea, que eso nos ha llevado a donde estamos. El problema es cuando... De explorar, de poder ir a Marte, ¿no? De crear, ¿no? Sí, claro, de mejorar nuestra vida y la de los nuestros. De mejorar. Claro, el tema es ¿para qué? Yeah. ¿Para qué hago lo que hago? O sea, ¿para qué? ¿Para qué quiero tener 1 millón de euros? ¿Para qué? ¿Me va a servir para qué? Para que mi familia haga esto, para yo poder retirarme a tal edad y entonces dedicarme a... Al final es... o para generar un impacto en esto. Yo creo que un problemón es las estructuras, sobre todo de redes sociales, en las que estamos ensalzando personas que no son ejemplo de nada. Yo te agradezco por tu podcast porque creo que estás trayendo, ¿no?, a gente increíble. Pablo Dors, ¿no? O sea, ¿qué ejemplo es? Ese es el influencer que necesitamos, tío, ¿no? Sí, o sea, es que es así. Claro. Es que es así. No, bueno, no voy a decir nombres, ¿no? Pero no gente que lo único que nos hace es consumir. Claro. Pero el mensaje que puede transmitir esta persona, este coach en Instagram, ¿no? Es como mucho más viral. Porque es dopamina, es ahora, es eso, ¿no? Se nos queda aquí, entonces vivimos en eso, ¿no? En lo inmediato y en el clickbait. Si te lees un libro de Pablo Dors vas a entender, ¿no? El camino interior. Claro, pero las estrategias que te pueden dar de hacer un burpee, levantarte a las 5, hacer una ducha helada ¿no? Y en la foto del Lamborghini... ¿Cómo pasamos por delante de todo eso mentalmente? Porque eso también es muy poderoso. Es muy poderoso de decirnos, claro, es que voy a hacer esto y tendré lo otro. ¿Sabes? Claro, y la realidad es que la vida tiene mucho más recovecos que eso. Ojo, que yo me río mucho, ¿no? Con mi marido que me enseña lo de yados y hay cosas, ¿no? Desde una perspectiva conductual que no están mal. Levantarse a las 5 de la mañana me parece una locura, pero no está mal, ¿no? O sea, como generar una estructura... esforzarse, ¿no? El contenido puede estar bien, como lo dices. Bueno, y luego si ves al personaje, pues dices, pues no sé, claro. Aquí hay una incongruencia. No, pero también, yo esto lo hablaba, no sé con quién lo hablaba, pero decías, este tío lo que está haciendo es decirte, levántate a las 5, trabaja o haz deporte, tal, de una forma tal, y hay otros gamers que te están diciendo, juega 20 horas a la consola, come donuts y tal. O sea, el mensaje... Pues yo prefiero levantarme pronto, hacer deporte y tal, claro, que muchas otras cosas, ¿no? ¿sabes? Y el agua fría viene genial, ¿no? Y esforzarte, y de nuevo, ¿no? Y de una mentalidad productiva, y querer generar una prosperidad, ¿no? Para tu entorno, para los demás. Pero el tema, ¿no?, es que hay una frase que a mí me encanta, ¿no?, de un autor que se llama Byung-Chul Han, que es un autor que ha escrito mucho, es filósofo y es surcoreano, pero él escribe como desde la Universidad de Berlín. Y él tiene este eslogan increíble que es: el ser humano moderno se autoexplota pensando que se está realizando. 100%. ¿Hasta dónde ponemos el límite, no? O sea, yo atiendo personas del mundo de las finanzas, de abogados, ¿no?, que es una profesión que necesita mucha psicoterapia, y empresarios que al final han puesto la productividad y el dinero por encima de cualquier otra cosa. Y se están perdiendo la vida de sus hijos, no acompañan a sus padres en ciertas enfermedades y luego, sobre todo, están desatendiendo sus propias necesidades. Entonces, claro, vacío existencial total. Soy CEO de startup, tengo 30 años... y estoy con un niño que no veo, estoy trabajando... Mi matrimonio hace aguas, pero yo pago. Mi empresa hace aguas también, porque estoy trabajando como un loco, pero no consigo financiación, no sé. No, o sea, el día a día de muchas personas. De muchas personas. Y al final desatender eso que está genial, querer, ¿no?, o sea, emprender, pero no podemos perder el foco de lo realmente importante. Hay un estudio increíble, ¿no?, que realizaron en la Universidad de Harvard. Es el mayor estudio longitudinal, seguro que te suena, de la historia, ¿no? Llevan 84 años haciendo este estudio con estudiantes de aquella de Harvard y ahora con sus familias y descendientes. Y entonces es un estudio sobre la felicidad, ¿no? O sea, ¿qué hace a los seres humanos felices? Y usaron como 2 grupos, ¿no? Estudiantes de Harvard y chavales de suburbios de Boston, ¿no? Y durante toda su vida fueron entrevistándoles para entender, oye, ¿qué significa llevar una vida buena y feliz? Y
de forma invariable, ¿vale? O sea, lo que predice la satisfacción y la salud, ya no psicológica, sino también física, en la vida adulta y en la vejez, es la calidad de las relaciones interpersonales. Wow. Esa es la base. Esa es la base, no los ceros que amases en la cuenta. Por eso compararon a 2 grupos poblacionales tan diferentes. Invierte en tus relaciones. Oye, trabaja duro ¿no? y piensa de forma elevada y claro que sí que quieres ganar dinero. Gana dinero, eso sí, pero ¿para qué lo vas a usar? ¿Sabes? ¿Para qué? ¿No? O sea, eso sí que es un medio para un fin que tiene que ser más grande que volverte multimillonario. Uh-huh. Invertir en relaciones muchas veces también ahora es fácil por la tecnología que tenemos, pero difícil también por la tecnología que tenemos. Mira, hay un tema, sobre todo lo veo en gente joven, ¿vale? Y es chavales y chavalas que me dicen que en conversaciones con amigos, en conversaciones cara a cara, se aburren. ¿Por qué? Porque estamos de TikTok, la dopamina. Entonces, claro, las conversaciones humanas al uso se vuelven aburridas porque necesito... Y entonces, ¿no? O sea, gente que me dice, es que yo estoy hablando con un amigo de sus problemas o de cosas así de su día a día y me aburro y tengo ganas de sacar el móvil, tío, y de ver lo que está pasando en TikTok. Wow. ¿Qué está sucediendo ahí con nuestros vínculos, ¿no? O sea, con la atención. Por eso te digo que lo que pasa en psicoterapia es revolucionario en los tiempos que corren. Oye, ¿y cómo ves también desde tu perspectiva, ¿no? ¿Por qué, siguiendo con el sufrimiento, siguiendo con las adicciones, yendo directamente al problema que tiene Estados Unidos y España, lo comentabas tú, de benzodiazepinas, de fentanilo, de sustancias que realmente sabes que te van a matar o sabes que son muy, muy, muy perjudiciales, pero... Los opiáceos sí, claro. Pero igualmente lo hacen. Y las benzodiazepinas, sí. O sea, ¿por qué alguien que ve los documentales o la televisión o en sí mismo que el fentanilo te está matando sigue tomando fentanilo? Yo ahí separaría, ¿eh? O sea, el fentanilo creo que hay otros temas, ¿no? Dentro de lo que es esa adicción, pero luego, o sea, la prescripción de drogas analgésicas, vamos a separar, ¿no? Los opiáceos que se dan para el dolor y luego las benzodiazepinas que se dan para el dolor emocional, que son hiperadictivas, que generan incluso en población adulta pseudodemencias. Yo eso lo veo en pacientes míos, ¿vale? O sea, que tienen unas pérdidas de memoria brutales y que luego tienen unos síntomas de retirada. Tú no puedes dejar las benzodiazepinas de golpe. Eso es algo que mucha gente no sabe. El tema, y vuelvo a citar aquí a Byung-Chul Han, ¿no? Él tiene un libro que os recomiendo que se llama La sociedad paliativa. El tema es que parece que el derecho a sufrir se ha vuelto como un derecho universal. Tenemos derecho a no sufrir, no. Estamos quitando de la ecuación que sufrir es madurar. Hay veces, por supuesto, ¿no? En el caso de los opiáceos, que oye, si hay un cáncer, una enfermedad terminal, cosas, pues como no vamos a humanamente permitir ese, ¿no? O sea, eliminar ese sufrimiento. El problema es cuando de base, voy a hablar de lo que pasa en nuestro país, ¿vale? O sea, tengo ansiedad, no estoy bien en el trabajo, no estoy bien con mi pareja, ¿eh? Voy al médico de cabecera, le cuento que estoy mal y sin derivarme en muchos casos a salud mental, lo que hace es recetarme benzodiazepinas, Orfidal, Lexatin, Cepam, todas estas, ¿vale? Y luego, si este malestar persiste, incluso sin derivarme al psiquiatra ni al psicólogo, me va a recetar un antidepresivo. Esto me lo encuentro yo así de veces. Y no vamos a demonizar los psicofármacos. Yo trabajo todo el rato con psiquiatras y muchísimas veces es necesario. Pero en muchas ocasiones se podía haber evitado y lo que nos sucede es que estas medicaciones, las benzodiazepinas y los antidepresivos, generan una especie de analgesia emocional y no nos van a permitir, y de esto con pinzas, hay veces que son necesarios, pero en muchos casos no nos van a permitir de verdad atender al sufrimiento que nos ha traído hasta aquí, que tenemos que descifrarlo, que tenemos que bucear en él, ¿sabes? Entonces, bueno, dice mucho de cómo nos relacionamos con el dolor. ¿Por qué vivimos en una sociedad analgésica? ¿Por qué vivimos en una sociedad que no nos permitimos el mínimo disconfort, el mínimo sufrimiento? Porque vamos muy rápido y no hay tiempo que perder, ¿no? Y el sufrimiento no es muy productivo. Y porque hay que mirarse, ¿no? Hay que tolerar, ¿no? O sea, fíjate, el otro día fui a una tienda de juguetes para comprar juguetes para mi hija y entonces la dependiente estaba hablando con otra madre y diciendo, sí, bueno, yo voy a comprar estos libros, pero hay muchos libros de los que compro para la tienda que los acabo devolviendo porque es que tú no te haces una idea de las historias tan fuertes, ¿no? O sea, libros a lo mejor de los 90 que siguen editando y es que son unas historias terribles y yo diciendo,
¿qué les estamos haciendo a nuestros hijos, tío? Igual, ¿no? O sea, tenemos que empezar a exponerles a la vida misma, ¿no? Un poquito antes, porque creo que estamos creando burbujas en las que todo es súper guay, todo es políticamente correcto, todo es súper diverso, súper chuli. Y entonces cuando saltamos a la realidad no somos capaces de tolerarla. Y entonces dame algo externo, de nuevo, que me genere, ¿no? como esta analgesia. Claro, pero esto es un punto muy, muy heavy. Sí. Disney. Pero, Dumbo. ojo, y Dumbo ya era duro, ¿eh? O Bambi. Dumbo era súper duro. ¿Cuántos padres ponen Bambi? Yo es que vi ayer Dumbo con mis hijas. La verdad, sí. La madre que la encierran, el niño. Bueno, ¿cuántas Dumbo que tiene historias como Dumbo te encuentras a día de hoy en lo que se produce? Muy poquitas. Claro, pero en la vida real, un niño que pueda ser bullying en la escuela porque tiene las orejas, ¿no? Sí. Es que sí, pero no les estamos preparando. Hay un tema, ¿no? Y es que o sea, estamos criando hijos hiperprotegidos y generándoles todo el rato la sensación de que son súper especiales. Que son lo más. Que sí, claro, para nosotros son lo más, pero son un ser humano más. Yeah. Son un ser humano más. Y es muy Entonces yo que le diga a mi hija, eres increíble, eres la mejor. Eso está genial, porque tú pero luego hay que enseñarle... Yo le quiero dar a ella también ¿sabes? El sentimiento de... O sea, eso crea unas redes neuronales suyas de confianza y todas esas cosas. El apego seguro es ¿no? O sea, yo voy a estar aquí pase lo que pase, siempre. Pero tú puedes explorar el mundo. ¿Qué imagen les damos a los niños, ¿no? de lo que es el mundo? Hay que darles una confianza epistémica acerca de lo que es el mundo. Puedes explorar el mundo y pase lo que pase, yo voy a estar aquí para ti. Eso es el apego seguro. Pero también hay que enseñarles, ¿no? En esa construcción del mundo, que el bien y el mal existen. Depende a qué edad, ¿no? Pues a la tuya de 2, pues todavía no, pero a la de 5 ya hay que ayudarle a entender, ¿no? El momento en el que descubrimos, yo me acuerdo perfectamente cuando me di cuenta de que existe, ¿no? De que la muerte, pues hay que ayudar a canalizar, ¿no? Bambi sirve para entender la muerte, ¿no? O entender que el pollo en blister que te encuentras en el supermercado es un pollo que ha muerto para que tú te lo comas, ¿no? O sea, y estamos continuamente, ¿no? Como esa dependienta, esa mujer de la tienda de juguetes. Suavizando todo. No, historias... Eso nos vuelve narcisistas. Y luego es muy importante que los niños entiendan que sus conductas tienen un efecto en los demás. ¿Vale? O sea, que vivan en comunidad. Que entiendan que lo que ellos hacen o dejan de hacer influye. Eso es la base de la mentorización. Lo que tú haces a mí me hace sentir de esta manera u otra, ¿no? Y eso es la base para generar esa sensación de responsabilidad frente al otro. Uh-huh. Inés, cuando hablamos de manipulación también, hay una manipulación que es orgánica, digámoslo así, ¿no? O si yo quiero que vengas a mi podcast en lugar de a otro, te digo, Inés, no, es que el mío es mejor, va a tener más visualizaciones que el otro, vamos a estar más tranquilos y conocerás la casa de mis padres. No te estoy manipulando, pero te estoy intentando vender, ¿no? mi producto, que es algo orgánico. Pero hablemos de manipulación patológica, gente manipuladora. Pues eso, personas para las que eres un medio para conseguir otra cosa. Entonces, ponen por encima de ti, ¿no? Sus propias necesidades o sus propias metas. Y las secuelas de esto son enormes. Y esto lo vemos continuamente, ¿no? En la manera en la que consumimos. Somos objetos, somos medios para un fin más allá, ¿no? Y parte de eso, ¿no? O sea, que volvemos a las redes sociales, ¿no? Yo creo que el día de mañana, igual que ahora, por ejemplo, decimos, en los 90 las mujeres o los hombres, ¿no? Fumaban en los hospitales, fumábamos dentro de las casas, ¿no? ¿Qué barbaridades hacíamos? En la época de Freud, victoriana, la gente consumía cocaína. Espero, ¿vale? Que el día de mañana nos demos cuenta de que antes, ¿no? O sea, usábamos las redes sociales en todas las franjas de edad, porque no son malas per se. El tema es que hay que aprender a canalizarlas y a acotarlas, ¿no? Creo que en China hay como unos horarios en el que el TikTok chino no puedes ver ciertas cosas porque no se emiten a esas horas, ¿no? Es decir, que hay como de 10 de la mañana a 7 de la tarde, no lo sé, pues
TikToks de historia te salen todo el rato, pero TikToks de entretenimiento, pues no. O sea, ¿eso va a poder suceder? Sí, me parecería maravilloso. Si el tema es que en muchas ocasiones, ¿no?, las redes sociales sirven para que consumamos. Otras veces no. Es decir, esto sale en redes sociales y es maravilloso porque genera conocimiento, genera introspección, genera visiones acerca del mundo, pero en mucho grado, ¿no? Hay como mucha marea de eso que es para consumir. Y además no te lo vendo como que te estoy haciendo consumir, ¿no? Entonces ese es el problema, cuando es todo como bajo cuerda y no te das cuenta de que te están imponiendo un canon estético, una manera de vivir, ¿no? Como unos valores que no son los que tú quieres, ¿no? O sea, es como todo muy insidioso y Claro. eso es peligroso. Hablemos del último sufrimiento que podemos tener, que es el futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿Nos va a robar todos los trabajos? Tengo una incertidumbre de qué va a pasar con mis hijos, cómo van a poder vivir. Claro, adaptarse. Claro, ¿Qué relaciones tendremos nosotros? ¿Vamos a tener en lugar de una mujer un marido, un robot? Que lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, ¿no? a Es nuestro decir, gusto. Es lo fantástico, programo. no tengo problemas, estoy perfecto. Tendremos hijos robots, yo a veces lo deseo, ¿eh? Digo, mira, si te diese aquí en el ombligo, ¡bum! ¿A dormir? A dormir. ¿A comer? 8 horas. Claro. Me encantaría, ¿no? Yo soy muy optimista, creo que es increíble, ¿no?, lo que estamos viviendo. Creo que, oye, tiene que estar sujeto a una regulación, que hay mucho que pensar, que explorar. Yo estoy muy tranquila en cuanto a mi trabajo, creo que nos va a ayudar, ¿eh? O sea, en meter ciertos datos o para investigaciones, va a ser la bomba. Para diagnóstico, o sea, que genial, pero creo que el contacto con el ser humano es irreemplazable. Claro. Es que estamos configurados, o sea, estar con el otro genera oxitocina, bueno, y más allá, ¿no?, de hormonas, o sea, genera trascendencia, genera vínculo, genera unidad. Entonces, eso es irreemplazable. Es así. Pero vamos a usar la IA de forma... Creo que todo nuestro sistema académico tiene que cambiar y yo creo que va a ser para bien, ¿no? Claro, o sea, dejemos de memorizar y vamos a generar más lo que el ser humano es capaz de hacer, ¿no? Que es ese pensamiento siempre situado también en la emoción, ¿no? Pero un pensamiento divergente, un pensamiento crítico, y yo creo que es ahí donde el ser humano... Y constructivo, ¿no? Claro. Que va a aportar valor. Pero bueno, creo que hay mucho, ¿no?, que observar y que reflexionar. En ese sentido, un poco también la pregunta era, hemos hablado del sufrimiento del pasado, ¿no?, de cosas que desde tu familia, desde tu entorno has ido adquiriendo. Un sufrimiento que puede ser en el presente, ¿no?, de cosas de tu vida, tu trabajo, tu pareja, no estoy bien. Y el sufrimiento del futuro, ¿qué me depara el futuro, ¿no? El sufrimiento de lo desconocido, ¿no? Es decir, ¿qué va a ser de mí dentro de 5 años? Si sigo como voy. ¿Qué va a ser de mí dentro de 10 años? Claro, si no cambio lo que estoy haciendo. Pero eso es un pensamiento, de ahí hay que tirar, ¿no? Eso es un pensamiento de partida que puede ser muy, muy ansiógeno, ¿no? O sea, no, yo tengo pacientes que sufren por cosas que nunca van a llegar a suceder, ¿no? Que es un sufrimiento muy humano. Es decir, sufro por cosas que no me están... Sufro más, no sé si era Séneca o algún estoico que decía, es que sufrimos más de lo que realmente sufrimos. Claro, y por cosas que no van a pasar nunca. Estamos configurados, ¿no?, para eso, para esa defensa, pero hay que encauzar esos sufrimientos, ¿no? Y yo creo que es importante entender, o sea, pase lo que pase, de forma inamovible, con qué actitud voy a encarar yo las cosas, ¿no? Nuestros padres enfermarán, nuestros hijos, yo qué sé, les pillaremos fumando, tendrán desamores, seguirán pasos distintos a los que a nosotros nos gustaría. Nuestras carreras se quedarán obsoletas, tendremos que adaptarnos, pero lo importante es entender la actitud con la que queremos enfrentar todo eso. Por eso a mí yo vuelvo a esta idea, ¿no?, de yo quiero ser Nando Parrado y Roberto Canessa cruzando los Andes. Yo quiero, pase lo que pase, cruzar las cordilleras y voy a sufrir, ¿eh? Y que esto no es, soy, no sé, estoico y ya está, y no existe el sufrimiento y me levanto a las 5 de la mañana y se acabó. Lo voy a pasar mal, pero pase lo que pase voy a trascenderlo. Voy a lucharlo, voy a confrontarlo. Y yo creo que con esa actitud es como podemos navegar la parte inherente, ¿no?, de incertidumbre que tiene la vida. No sabemos lo que nos va a suceder, no lo sabemos. Tenemos que estar preparados a lidiar con ello. Sí. Lo bueno y lo malo. Y lo malo. ¿Por qué? Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Yeah. Porque y es que no existiría la felicidad, ¿no?, claro, ni el amor sin la infelicidad. ¿Por qué amamos tanto? Porque en la cara B existe la muerte. Es así, porque es, ¿no? O sea, es pasajero, es algo que la vida es tan preciada porque en el fondo es muy frágil. Eso es lo que le da valor.
Claro. Y cuando tengamos un momento también en un futuro, y hablando también de yo qué sé, de locuras, imagínate que podemos vivir eternamente, que podemos estar bueno, en hablabas en un podcast recientemente, ¿no? Sí, sí. De esto y yo decía, wow, no sé si quiero vivir eternamente, ¿no? ¿no? Porque o sea, ¿qué valor podría tener lo que hablaba con Mario Sadan? Que hacer un podcast ahora, si podemos hacerlo dentro de lo que sea. De cuando sea. ¿Para qué sí. vamos a hacerlo? Sí, creo que eso, bueno, creo que por lo que él contaba, ¿no? O sea, no sería vivir para siempre, ¿no? Pero de hecho es un problema que estamos teniendo a nivel social, ¿no? O sea, personas que se jubilan, antes te jubilabas y te faltaba poco para morirte casi, ¿no? A día de hoy te queda toda una vida. Claro. Y yo atiendo a muchas personas, tengo en terapia un hombre maravilloso de 80 años que se ha jubilado recientemente, él es empresario, ¿no? Y está con un vacío existencial enorme porque él no entiende su vida sin trabajar y ahora tenemos ese reto, ¿no? De entender tu vida de otra manera, ¿no? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué sigues aquí? Entonces tenemos un reto ahora y es como cada vez vamos a ser más longevos, tenemos que ir entendiendo, ¿no? O sea, los distintos sentidos. Y poner también no solo todas las manzanas en el mismo saco del trabajo, sino que puede ser un trabajo de dedicarte a tu familia, otro trabajo al conocimiento, de construir a tu casa de vacaciones que la estás pintando, o la moto que estás, yo qué sé, cualquier pequeño objetivo, ¿no? Que te diga, me levanto y tengo un propósito. Tengo un para qué, claro, ¿no? Claro. Y en un cierto momento de la vida será eso, pues llevar una empresa, y en otro será otras cosas. Yo a mis padres les admiro mucho en eso, los dos están retirados y mi madre está en la universidad de mayores, tienen su huerto, viajan, claro. hacen ahora sus nietos, ¿no? O sea, propósito. Y vínculos. Inés, ha sido un placer hablar contigo. Para mí también. Nada de sufrimiento, ha sido totalmente lo contrario. Aquí con Dani y con Gala, que son fantásticos. Que ha sido un placer, que creo que han habido muchas cosas muy interesantes para que la gente pueda reflexionar y pueda llevárselo a su día a día. Eso espero. Y seguro que hacemos una segunda edición para profundizar un poco más en todo eso. No, gracias por la labor que estás haciendo porque realmente hay un propósito detrás. Lo disfruto muchísimo. Me ha encantado estar aquí. A mí también. Si queréis seguir a Inés, en la cajita de descripción tenéis todas tus redes sociales. Si alguien quiere profundizar un poquito más, por supuesto, que te busque. Gracias por venir.